Eretz Israel II, Abudís, Betania y Nazaret. La noche anterior había conocido al señor H. Haciendo un repaso de la situación política desde Xinjiang hasta el estrecho de Taiwán. Acabamos ambos yendo juntos a visitar el Muro de las Lamentaciones en vísperas del Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Aunque él era incapaz de sentir empatía con los que profesan cualquier religión abrahámica, según sus propias palabras, yo no podía parar de mirar cómo los judíos bailaban de madrugada junto a lo que queda de su templo, arrasado en el 70 después de Cristo por Tito Flavio. Entre cánticos de Shema Israel, estoy parado frente al joven H, optometrista chino formado en Alemania, y allí es donde se encuentra realizando su máster. Cuando le requiero, no me puede dar una mínima explicación para hallarse justo aquí y ahora. Extrañamente, al igual que el joven mexicano, el señor H. ayer mismo se encontraba en Kabul, donde se ha alojado unos días en casa de un hombre de negocios chino. Antes también había visitado Irán. Mientras dejo mi documentación en el antepenúltimo control que pasamos esa noche en la ciudad vieja, caigo en la cuenta de que o ese hostal en el que me alojo está lleno de aguerridos orientalistas que Israel deja ingresar a su territorio en plena guerra por amor a la expansión del conocimiento de Oriente Medio en el mundo, o debe de haber otros motivos. ¿Quién sabe? Quizá hayan usado el mismo truco que yo con la gente de inmigración. Aquella velada terminó más tarde de lo previsto, y mi partida hacia Budís, pequeña ciudad alguna vez proyectada como la posible capital del Estado palestino, tras los acuerdos de Oslo y situada a 2 kilómetros de Jerusalén Este, se retrasó un poco. Al levantarme, encuentro al señor H. hablando con un taiwanés en términos sorprendentemente amistosos. Medían ambos 2 metros, y aunque los dos se ofrecieron la mañana de mi partida, rechacé que emprendieran el camino conmigo. 2 han de 2 metros es lo último que necesitaba para no llamar la atención allí donde iba. Con otro café, tras visitar a Tony, paso por la puerta de Damasco hacia Jerusalén Este. Bajo solo y a pie, entre calles apenas asfaltadas, suciedad y caos. Paulatinamente, los letreros en hebreo se van sustituyendo, primero por letreros tanto en hebreo como en árabe, para después estar escritos únicamente en árabe. Tras cruzar el Valle del Cedrón, ascendiendo al Monte de los Olivos y posteriormente volviendo a descender en dirección a Al e Izarilla, que en otros tiempos se llamaba Betania, se llega a una ciudad anexa llamada Abudís. No tardo en contemplar ante mis ojos la enorme barrera árabe-israelí que cruza por el checkpoint Az-Zaayem, sin que nadie me haga una sola pregunta. Esto es zona de seguridad B, es decir, bajo administración civil palestina, pero cuya seguridad es compartida entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel. En la práctica, no se aprecia policía en el interior de la ciudad. Tan solo Israel se reserva el derecho a controlar los accesos y a realizar las redadas que considere oportunas. La sorpresa de los palestinos allí sentados es total. Ni en Abudís ni en Betania hay prácticamente nada que ver, y allí no hay turistas. Intento evitar los clásicos embrollos árabes que aguardan pacientemente al otro lado del muro y camino recto con la dificultad del que intenta caminar entre basura hacia la tumba de Lázaro. Los buitres hacen círculos alrededor del vertedero que se ha de atravesar si se quiere llegar a la calle principal. Un fuego aparece sin que nadie repare mucho en él. Restos de partículas carbonizadas que flotan en el aire se adhieren a las gotas que pueblan mi piel a causa del sol palestino de mediodía. De repente, entre el Mercedes de un constructor y el edificio que están construyendo, a mi juicio, en mitad de un vertedero, aparece al galope en un burro un niño de unos 9 o 10 años, fustigándole y marcándole la dirección con un trozo de tubería flexible. Me habla en árabe. Mi ausencia de respuesta le corrobora que no soy un local algo perdido, por lo que me adelanta a la máxima velocidad que permite el borrico para anunciarle a toda Betania mi llegada. Aunque es un día laborable y son las 9 de la mañana, una infinidad de jóvenes que yo supongo sin escolarizar se me abalanzan para preguntar por qué no soy musulmán, así, sin anestesia.
mientras esbozo una sonrisa de compromiso y trato de utilizar las palabras que uso en caso de tensión, a saber, a la Madrid, cuya sola mención abre puertas desde Ciudad de México hasta Pyongyang, pienso y vuelvo a pensar en esta escena. El crío pregonando la llegada de un foráneo, el burro, Betania, Lázaro, al fin y al cabo, 2000 años igual. Cuando llego a la tumba de Lázaro, permanece cerrada, llena de basura, y encima cuelga un cartel de no sé qué subvención de la Unión para el empoderamiento de las mujeres en Ale y Zarilla, o Betania. Me río, el crío se ríe. Un primo que le ha recogido por el camino, para desgracia del borrico, se ríe. Hasta el jodido pollino parece reírse. Tras recorrer Betania y prometer mi futura conversión a la fe verdadera, a cambio de que me dejaran en paz, lo que parece un camello local me comunica que todos los pasos de aquí a 12 kilómetros son solo de ida, pero no de vuelta, o lo que es lo mismo. Sin vehículo y sin visas de tenerlo, estoy atrapado en Abu Dis, Betania o Dios sabe qué. Descubrí a dos mujeres de mi edad montadas en la parte de atrás de una furgoneta. Una de ellas, sin velo, es la que se dirige a mí, con unos ojos azules tan mediterráneos, que por un momento me transportan a 3.500 kilómetros y me recuerdan algo que se quedó en España. El Mediterráneo ahora es tan estrecho como la milésima de segundo que ha durado mi sinapsis neuronal. Durante 3 segundos estoy paseando una noche en mi Murcia contándole unos absurdos y grandilocuentes planes a otros ojos igual de azules. El camello me aprieta. El trance está genial, pero hay que moverse. Y por una comisión me llevará a la Facultad de Medicina, a la que tiene que llevar a sus sobrinas, que resultan ser la mujer de los ojos azules y su prima. Entre fogatas, basura y burros, resulta que en Abu Dis hay una pujante universidad que forja el cuadro de mando del futuro Estado palestino. O eso se supone. Quizá por la sobrina, quizá por lo que me recuerda, quizá por ganas de ver la Facultad de Medicina, o quizá por carecer de otra opción. Decido acceder. Tan pronto mi nuevo chofer pasa algo de costo, como se va parando por el arcén, ondeando mi billete, intentando que alguno de sus múltiples primos le dé cambio que como no encuentra o no quiere encontrarlo, pues acaba resultando que entre todos sus primos, el más primo parezco ser yo, y pago a precio de oro un carísimo trayecto a la Facultad de Medicina de Abu Dis. Tras la estafa, un autobús me lleva a la sede del Ministerio del Interior palestino, porque allí hay otra parada, nada más. Consciente de las noticias acerca de la Asamblea General de la ONU número 80, esperaba que fuera un hervidero de felicidad, que fuera la Jerusalén de noviembre del 47, nada más lejos de la realidad. El día en que antiquísimas y poderosas naciones europeas reconocieron como igual al Estado palestino. Estuve ahí y nada pasó. Otro autobús me lleva al puesto de control del ejército israelí hacia la puerta de Damasco, donde una judía etíope, haciendo el servicio militar, me mira de arriba abajo 3 veces. Acude al autobús para cerciorarse con el conductor del origen de nuestra partida. Se extraña de mi presencia allí. En ese momento me planteo que si igual vuelvo a guiñar el ojo, me libro de explicar la historia bíblica de Betania, el pollino y la Facultad de Medicina. Aunque finalmente me lo ahorro, por si acaso me toca explicárselo al compañero de 1,90 m que está detrás de ella y que quizá tenga alguna pregunta más por hacerme. A la mañana siguiente, el señor G, que vive como colono en la Cisjordania que acabo de ver con mis propios ojos, me cita en una cafetería en plena Jerusalén judía, al oeste de la estación de ferrocarril. Es otro argentino que hizo la aliyá a los 18 años. Su aliyá o ascensión o emigración a la tierra de Israel le hizo cambiar su perspectiva de la religión. Es uno de esos judíos de kipá tejida que tanto detestaba el señor B, aunque fue el propio señor B quien me facilitó esta entrevista. El señor G vive a 15 kilómetros de Hebrón, una de las ciudades más tensas de toda la región, en la Judea y Samaria, que está en pleno proceso de colonización. Es guía turístico y, entre otras cosas, trabaja asegurándose de que la enseñanza en las instituciones judías del extranjero se promueva una adecuada comprensión del sionismo entre escolares judíos. Como todo israelí, terriblemente atareado, alterna mis preguntas con una reunión a través de la plataforma Zoom en la que acaba de conseguir $1 millón para llevar alumnos israelíes
a dichas escuelas como parte de un programa de intercambio. Llevará a escolares israelíes para que le puedan contar de primera mano a sus compañeros cómo es la vida en Israel. Mientras me invita a pasar el próximo Rosh Hashanah con él y con su familia en Hebrón, me aduce que desde Ofra, su pueblo ha sentido la necesidad de asentarse en la tierra del Israel bíblico, en conjunto con los árabes que allí habitan, aunque obviamente la hostilidad de estos no permite unas relaciones normales. Con un ojo, el señor G mira a su esposa y sus 3 hijas. Con el otro, ha de mirar compulsivamente a derecha, a izquierda, adelante y atrás. Con una mano, el señor G maneja Zoom, trabaja, conduce, lleva bolsas de compras de los grandes centros comerciales y con la otra debe de empuñar el fusil si quiere sobrevivir. A su vez, me aduce razones económicas para crear una familia allí, en territorio hostil. Vivir en su asentamiento en Hebrón no cuesta ni la mitad que un diminuto apartamento en Jerusalén. Ya se puede ver, este pueblo parece vivir en un continuo histórico en el que parecen de la misma actualidad el sepelio de Abraham que el precio del metro cuadrado en Ein Karem. No le preocupa que su vivienda se halle en un limbo legal internacional. Sabe que tarde o temprano tendrá lugar la anexión. Le pregunto acerca del estatus legal que tendrán los palestinos del West Bank cuando llegue esa anexión. Su idealismo pide otorgar la ciudadanía a los habitantes palestinos de Judea y Samaria, al igual que se hizo con los de la Galilea. Pero eso supondría un derecho a sufragio para sus habitantes, que, sumados a los árabes musulmanes israelíes, podrían provocar en algún momento un gobierno árabe musulmán que dinamitara desde dentro el Estado de Israel. Por ello, el pragmatismo obligará a Israel a otorgarles un estatus de residencia permanente sin ciudadanía o un sistema de no ciudadanos, como el que Letonia, miembro de la Unión Europea, aplica a un 11% de su población de origen ruso. ¿Cómo podría la Unión Europea poner réplica alguna cuando uno de sus estados aplica esa misma fórmula? El señor G es una fuerza motriz impresionante. Veo en él al heredero de los hombres y mujeres que en su veintena, siendo hijos de clases judías adineradas, europeas o americanas, acudían en sucesivas oleadas a vivir en la más extrema pobreza, entre malaria, pantanos que desecar, desiertos que irrigar, pedregales que levantar y familias que formar. En la mayor parte de los casos, sin posibilidad de retorno, viviendo en tiendas de campaña rodeados de alambre de espino y en permanente estado de alerta. Algunos de ellos se quitaron hasta la vida. En los años en que en mi España reinaba Alfonso XIII y gallardos generales mandaban a los hijos pobres de las provincias españolas a morir en el barranco del Lobo o en Anual, jóvenes judíos, muchas veces adinerados, acudían en sucesivas oleadas a vivir en las peores condiciones imaginables en Palestina. Nuestra empresa en Marruecos fracasó, pero la suya en Palestina tuvo éxito, sencillamente porque era un movimiento de desesperación, no de colonialismo. Allende los mares, cada soldado colonial de cada nación tenía su patria y su hogar. Los pioneros colonos de Tel Aviv o Rehovot y sus hijos, los sabras, no veían en el horizonte del mar sino persecución y muerte. Gracias a ellos, sabras bronceados por el sol de Palestina fueron quienes ayudaron a desembarcar a los supervivientes del Holocausto en las costas de Haifa algunos años después. No es de extrañar que, en el fondo, el señor G se ve a sí mismo y a sus compañeros como unos nuevos pioneros. Solo con la expansión de toda la tierra se podrá asegurar la estabilidad a largo plazo. Solo con ella dejarán de sentirse un estado provisional, un gran campamento militar en mitad del desierto. La prueba de ello está en algo que el señor G me revela al final de nuestra conversación. Un porcentaje de las tierras de Israel pertenece aún al Fondo Nacional Judío, aunque está legada a su administración al Estado. El objetivo de no haber traspasado dicha titularidad es simple. Si algún día el gobierno israelí torna de corte islamista debido a un cambio demográfico y se hace una totalidad a la enmienda del Estado de Israel, el Fondo Nacional Judío garantizaría que los judíos de Palestina tengan un territorio sobre el que asentarse de nuevo, sobre las mismas tiendas de campaña y los mismos fusiles. ¿Cómo no recoger el legado de los primeros colonos que salvaron a tantos tras la Shoah
el Holocausto, con tantos enemigos aún acechando. ¿Cómo dejarse mecer sobre las olas en el Mediterráneo, en Haifa, cuando por norte, sur, este y oeste los enemigos agitan la bandera de la yihad? Más territorio, más profundidad estratégica, no bajéis la guardia. Llamad a la diáspora, la necesitamos. Puedo oír sus conciencias gritar al unísono. ¿Quién podría culparles después de tantas catástrofes? Pero de nuevo, ¿acaso no miran al Negev vacío, allí donde Ben Gurión fue a morir? ¿Acaso no se puede luchar la balanza demográfica de la Galilea, donde la mayoría es árabe? ¿Se podría curar el odio de los palestinos con el cese de la colonización en Judea y Samaria, centrándose en otras áreas? En mi adiós con el señor G, soy pesimista. Esa receta fue probada en Gaza, de donde fueron retirados todos los colonos, y el resultado está a la vista del mundo. Cientos de miles de palestinos nacen y se crían hoy para el martirio. Muchos gerifaltes de diferentes clanes palestinos viven de ello. Su objetivo, liberar al Quds, es decir, Jerusalén, y llegar al Mediterráneo. La dialéctica aquí, que es existencial, no creo que entienda de punto muerto o juego de suma cero. Es decir, cuando uno de los dos bandos abandone la iniciativa, el otro la habrá de tomar. Si estos colonos abandonan su empresa, se volverán un Estado europeo en Oriente Medio, y Oriente Medio es una región que no admite pusilanimidad. Si empaquetan sus pertenencias, abandonan sus casas y marchan a la costa como pasaría en mi patria, pasando a preocuparse por el empoderamiento de la cabra montesa hermafrodita en los montes transalpinos, ¿pasaría la iniciativa a los árabes? Estoy seguro de que sí. Aquí, mi límbico, mis sentimientos, están con el señor B, pero no pude evitar que mi corte frontal, mi raciocinio, esté con el señor G. No me siento digno de juzgar al que solo ha podido sobrevivir con el fusil al hombro. Galilea, el otro Israel. Nazaret, el hogar de Jesús, es la principal ciudad de la Galilea, región de Israel de abrumadora mayoría árabe. Ciudadanos árabes israelíes, tanto cristianos como musulmanes. En definitiva, lo que se podría catalogar como la Palestina dentro del Estado judío, a lo que la Histadrut, el sindicato de trabajadores judíos, aspiraba en los años 20 y 30 del siglo pasado. Acudo aquí para ver cómo viven los árabes dentro del Estado hebreo, y la respuesta es sencilla. Gozan de una libertad religiosa y civil superlativa. Aunque la demografía de Nazaret ha cambiado, y de una mayoría árabe cristiana ha pasado a una abrumadora mayoría árabe musulmana, tanto cristianos como musulmanes se sienten libres aquí bajo el ala de Israel. Prueba es que mientras el sonido de los muecines de todas las mezquitas me cautiva, puedo mirar desde mi terraza cómo la gente acude a misa en la iglesia de la Anunciación. Tras recorrer el Nof Jabalí, que es la parte más alta, nueva y judía de la ciudad, acudo al monte del precipicio, donde según la tradición, el rabí de la localidad quiso despeñar a Jesús, cuando empezaba éste a sugerir que quizá él era algo más que el simple hijo de un carpintero. Al monte lo ha consumido uno de los innumerables incendios que asolan el enorme vertedero al aire libre que lo rodea y que comienza a engullir todo el sur de la ciudad. Parece ser que la pésima gestión del alcalde Ali Salam durante los últimos 10 años ha obligado a sustituirlo desde el Ministerio del Interior por una gestora, y la limpieza de residuos no funciona desde hace 3 meses. Según me contará más tarde el señor Y, cuando nos reunimos en el hogar franciscano de huéspedes, en el que tiene a bien alojarme, la corrupción, la mafia institucionalizada y la que no, campa a sus anchas por el Israel árabe. El señor Y aparece de improviso. Una avería en las tuberías de la enorme casa de huéspedes, en la que me hallo solo y en la que me alojo, le trae hasta mí. Ingeniero de profesión, orgulloso católico y padre de 3 hijos, complementa su sueldo haciendo de amo de llaves para los monjes franciscanos. Sin prestarle atención a las tuberías, se sienta en el sofá al verme. Yo hago lo propio en una silla de al lado, sirvo un improvisado café y comienza la conversación. Nazareno desde hace generaciones, el señor Y ha visto cómo sus hijos estudiaban en los mismos colegios católicos en los que estudió su padre y él mismo, y por ende ha sido testigo del desbalance demográfico entre musulmanes y cristianos.
Se extraña mucho de mi visita en solitario, por su mirada desde el sofá, al que le calculo unos 150 años, tiene ganas de escuchar mis motivos. Acosado por los emails de cancelación de sus clientes europeos a su constructora israelí por el mero hecho de serlo, tiene también ganas de hablar con un europeo. Como habitante de una Galilea en la que los equilibrios demográficos son delicadísimos, conoce bien el Islam y al Islam político, pero él hace hincapié en que no existe tal separación. Esta religión nació como una ideología social y política que justificara y alentara una expansión por Arabia primero y más allá después, a una velocidad sin precedentes, y tal como nació, se ha desarrollado y madurado, aunque haya sufrido reveses a lo largo de los siglos. Con la complicidad de la conversación comienza a entrever los motivos de mi viaje, los mismos que aquella mañana le interesaban a la policía israelí cuando me registraban en la calle principal, o lo que parecía lo mismo, el vertedero municipal. Con un par de fogatas al lado, a cuyo humo tóxico nadie parecía prestar demasiada atención. Con una sagacidad que empiezo a entrever, el señor Y rápidamente traslada su análisis israelí a uno europeo. En vistas de la debacle demográfica, los gobiernos europeos han decidido hacer la vista gorda ante una inmigración ilegal desproporcionada y sin ningún tipo de control documental, para salvar un estado del bienestar que para sus habitantes ya es irrenunciable y de cuyo mantenimiento dependen sus poltronas ministeriales. Tras unas décadas, los gobiernos se han dado cuenta que la mayoría de entre los arribados a las costas eran hijos de la ideología ya mencionada, la cual, con el pasar de las décadas y las generaciones, se reveló más fuerte que el débil sistema liberal europeo y que ahora amenaza con constituir, de facto, estados paralelos que, en lugar de contribuir al estado del bienestar, parecen consumir los recursos de este en cantidades ingentes. Volviendo a Israel, el árabe musulmán aquí goza de una libertad inaudita comparada con todo Dar al-Islam, la casa del Islam. Están representados en las instituciones y el Parlamento, pero no colaboran con el funcionamiento del Estado. En su opinión, la del señor Y, tal y como pasó en el Líbano, esperan pacientemente que la balanza demográfica haga desequilibrar la balanza en su favor y pasar entonces a los tiempos del Harb, o la guerra. Estrategia que cree llegará a Europa antes que a Israel. Me advierte, vivió en París durante 20 años, volvió el año pasado. El cambio le impactó. Piensa honestamente que Europa está condenada. Este hombre tranquilo, de gafas y flequillos típicos del ingeniero, no tiene ademanes de lucha en sus palabras. Tiene resignación y tal vez tiene miedo. Miedo que asegura comparte el Estado de Israel al verse rodeado por 1.500 millones de musulmanes y por eso comete los excesos en esta guerra que a diario se ven por televisión. Miedo que Europa se muestra incapaz de comprender hasta que, según asegura el señor Y, lo acabemos sintiendo también. Con el último tramo de nuestra conversación quedo estupefacto. Me asegura que el europeo no conoce la historia. Lo que más teme en su alma cristiana es que en Europa, cuando la población musulmana sobrepase el umbral que él establece en torno al 30%, surja la reacción. Teme una repetición del siglo pasado. El verdadero pavor del señor Y es que la situación en las calles de Europa se vuelva tan insostenible que llegue al poder la reacción, una solución política radical refrendada por una minoría europea nativa y asustada por el feroz cambio demográfico y vulnerable a soluciones rápidas, drásticas y violentas. Lo que le quita el sueño al señor Y es que Europa vuelva a condenar su alma en una reacción violenta por no haber actuado a tiempo de una manera sensata. En definitiva, que la inacción del hoy nos condene a sufrir la reacción del mañana. Es el pensamiento recurrente que me había asaltado las últimas 2 semanas. Aún no lo había expresado con nadie. Lo consideraba demasiado condicional. Temer más a la reacción frente a un problema que al propio problema en sí mismo. Máxime cuando aún no se ha consolidado, pues solo está en ciernes. El señor Y lo pone en palabras. El problema de importar inmigrantes sin crear ciudadanos nos hará perder España y la Unión. La reacción tardía y violenta nos hará perder el alma. Por la ventana, el sonido del muecín se mezcla con el olor a cordero.
Cruje una vieja silla. Su madera huele como mi vieja casa de Nerpio. Y la de la mesa, llena de polvo, como la madera de las caballerizas donde pasé mi adolescencia. Todo me recuerda, todo me resulta extrañamente familiar. El señor Y sale del hostal rápidamente, sin ni siquiera mirar las tuberías. Ya cerrando la puerta, me otorga el permiso para recoger de nuestra conversación todo lo aquí escrito, haciendo un ademán con la mano. Entro al aseo y compruebo que el agua ha dejado de fugar. Probablemente lo único que hizo fuera cortar la llave desde fuera. Honestamente, y a pesar de carecer de agua, respiro aliviado. Por un momento, tras 2 horas de intensa conversación y al marchar con las tuberías en la mano, creía que habría sufrido una alucinación en forma de profeta nazareno. Demasiado tiempo en la más absoluta soledad y en Tierra Santa. Fin de la segunda parte.